Buenas tardes, amigos de Ruido en la Red. Hoy tenemos de visita a Alejandro Almazán, periodista, guionista, experto en cobertura de narcotráfico, y bueno, nos va a platicar un poquito, entre algunas otras cosas, sobre el juicio del Chapo, el famoso juicio del Chapo. Alejandro, muchas gracias. No, gracias por estar acá. Bienvenido. Gracias. Pues el famoso juicio del Chapo es el juicio del siglo, le dice todo el mundo. ¿Por qué es el juicio del siglo? Yo no creo que sea el juicio del siglo, ¿no? O sea, no lo creo porque si fuera el juicio del siglo me parecería que caerían muchas autoridades mexicanas y estadounidenses, ¿no? Y solamente lo único que va a pasar es que van a condenar al Chapo. El Chapo va a tratar de negociar después de la sentencia, seguramente va a aflojar información, y cuando venga otro narcotraficante él va a testificar así como han testificado contra él, y pues va a tratar de buscar que la condena, que me parece que le van a dar una condena perpetua, ¿no? Igual que a Damaso, pero yo creo que los dos van a terminar negociando, ¿no? O sea, Damaso terminó testificando en contra del Chapo para ver si puede negociar su condena perpetua, y eso mismo creo que le va a pasar al Chapo, ¿no? O sea, me parece que más bien estamos viendo del show mediático del siglo con los gringos, ¿no? La justicia gringa. Porque lo que hemos visto en el juicio, digo, evidentemente sí, o sea, hay cosas muy graves y el tipo tiene que estar en la cárcel y no salir, pero creo que no está a la otra parte, ¿no? De la corrupción de las autoridades mexicanas, ¿no? En cuanto al primer alegato que dio el Chapo, dijo Peña y Calderón, ¿no? Sabían de todo esto de mí, ¿no? Y al día siguiente el juez dijo, no, esas cosas se borran de la versión, ¿no? Es decir, o sea, los gringos de los que hemos aprendido, de lo que esta política mexicana ha aprendido toda la sociedad, bueno, pues también los gringos hacen, ¿no? Esa manera para poder negociar, yo creo, digo, también pactar y chantajear a Calderón y a Peña, ¿no? Y a Genaro García Luna y a toda esa clase política que también tiene relación con ellos, ¿no? Hay que decirlo, que también pues tienen, o sea, todavía son amigos, ahí tienen, o sea, Genaro García Luna está en Estados Unidos, ¿no? Así como cobijado por la DEA, entonces, bueno, todavía siguen siendo sus amigos, ¿no? Entonces a mí me parece que de pronto es un juicio en el que vimos, en el que hemos estado viendo, que se han esforzado, que están chingui, dale, vamos encontrado en que el Chapo es el verdadero líder del cártel de Sinaloa. Ahora, bueno, venía leyendo y bueno, la fiscal dice que, bueno, al menos sí se comprueba que es uno de los principales líderes. Pues sí, es uno de los principales líderes, ¿no? Pero finalmente un cártel está formado así, ¿no? Por gente, o sea, los Guzmán, los Beltrán Leiva, los Esparragosa, los Quintero, los Zambada, y todos ellos forman un grupo, ¿no? Además ellos nunca se dicen cártel, ellos dicen somos la gente de, ¿no? Y bueno, pues así fue, pues en efecto, pues es toda una organización, pero creo que los fuertes, ¿no? Pues siempre están ahí. El Chapo al final fue esa figura mediática, ¿no? Que teníamos todos los periodistas, el Estado y la gente para hacer series, para escribir sobre él, para todo, ¿no? O sea, fue ese personaje que creo que lo fuimos construyendo todos. Y al Estado, bueno, pues le convenía ir construyendo también ese tipo de personaje, ¿no? Qué bueno que mencionas esto, porque es interesante. Más bien, no es el juicio del siglo, no por la que no sea importante el personaje o lo que pudimos haber descubierto ahí, más bien es una especie de oportunidad perdida, un poco para conocer el pasado de la realidad mexicana, esta red de complicidad. Claro, porque mira, de hecho, o sea, desde hace muchos años, desde los 70, esta organización, este cártel de Sinaloa, pues le ha estado ayudando a los gringos, ¿no? Les ayuda a la CIA a transportar armas hacia Centroamérica, donde los gringos invadieron, Nicaragua, El Salvador, y de alguna manera ahí fue como cuando los narcos y el gobierno gringo dijeron, somos amigos, o sea, podemos hacer todos los tratos de aquí para adelante, y eso es lo que han hecho. O sea, la DEA ha permitido que los narcotraficantes mexicanos, sobre todo del cártel de Sinaloa, pero en general de todos, ha permitido que entren, ¿no? A Estados Unidos. O sea, si tomamos en cuenta que la DEA, yo siempre digo que la DEA es el cártel más grande del mundo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la DEA, lo que hace, bueno, pues te permite, ¿no? Te permite meter toda la droga posible a un país que es el principal consumidor, ¿no? Y hablar más fuerte, mejor. Y en este juicio, pues terminamos. O sea, el país, México, termina siendo el malo, ¿no? Siempre, ¿no? Y los buenos son los de la DEA, los buenos son los gringos, ¿no? Sí, claro, o sea todas estas películas del Independence Day, donde el presidente gringo gana
nos han hecho mucho daño, porque bueno, el mundo, porque cree que entonces los gringos son los salvadores, ¿no? No, no es cierto, ¿no? O sea, los gringos son igual de corruptos que nosotros, o más, simplemente que ellos no aparecen en estos estudios de la corrupción porque ellos mismos los hacen, ¿no? Pero si no, ahí estarían junto con Rusia, China y nosotros, ¿no? Que somos los países más corruptos. Bueno, pues también debería estar Estados Unidos, pero bueno, como ellos son los jueces del mundo, pues bueno, pues ni hablar, ¿no? Entonces este juicio pues termina perdiéndose algunas cosas en el sentido de saber esa política mexicana, esa narcopolítica mexicana, ¿no? Que al final también esa narcopolítica es la que está matando a los periodistas mexicanos, ¿no? O sea, sí son los narcos, pero los que más están preocupados por que salgan informaciones de ellos, pues son los narcopolíticos, ¿no? Y al final pues son los que más están matando a los periodistas, ¿no? Y están utilizando a las policías municipales y estatales para levantarlos, secuestrar a los periodistas y matarlos, ¿no? Es esta construcción de narrativas como de personajes o de situaciones, o sea, decir, la guerra era el cártel de Sinaloa peleando contra los otros cárteles, o hacer visible un personaje para que toda la atención se concentre ahí, es como esta, no sé, como expertise ya casi del mexicano de desviar la atención a un show, como dices, ¿no? O sea, de hablar, de lo que más se hable del juicio sea si fue Emma Coronel, si se vistieron igual, si las hijas y la chapodiputada, o sea... Sí, claro, ¿no? O sea, digo, esas eran las notas, ¿no? Que habían ido con un sacovino, o las grabaciones, o sea, terminó siendo también como un melodrama familiar, ¿no? Porque estaban las voces de las amantes, o sea, y que son los que prácticamente como que culpan un poco más al Chapo, o sea, las amantes son las que embarran al Chapo, no siempre las mujeres son las que arruinan todo, ¿no? Pero bueno, eso está en el juicio, digamos, con el Chapo, y todo lo demás, o sea, dices, bueno, sí está bien, digo, Vicentillo salió, eso fue a mí algo que me sorprendió, porque yo tenía información que Vicentillo prácticamente había pactado ya con las autoridades estadounidenses y que ya era como testigo protegido, ¿no? Sale en este juicio, pero sale con un respeto hacia el Chapo y sale para decir que su papá es el líder, es decir, el Mayo Zambada, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? ¿Sabes? Y también esta parte en la que dicen que, es que los Zambada traicionaron a los Guzmán. No creo, digo, yo he hablado a Culiacán, que es donde dices, bueno, ahí es donde deben estarse peleando los Zambada y los Guzmán, y no, la verdad es que todo está en paz, en Culiacán todo es amor y paz, o sea, es decir, creo que ya es un pacto que hay entre los viejos, ¿no? Y decir, pues tienes que decir esto. O sea, cada uno sabe qué rol está jugando en este Claro, acúsame, o sea, no importa, ¿no? O sea, el Mayo al final sabe que lo van a acusar, saben que va a ser el señalado ahora, el anticristo, y a lo mejor todo el mundo ya va a empezar a hablar del Mayo, y a lo mejor el tipo, bueno, pues termina negociando, o se muere, o lo que sea, pero yo no creo que el Mayo Zambada alguna vez pise la cárcel, ¿no? Me parece que es el tipo que más bien está atrás de todo, ¿no? Que es el genio, que es todo, ¿no? Es el que realmente mueve y que pues siempre va a estar ahí tras bambalinas y que necesitas a un narco mediático, ¿no? Y ese fue el Chapo, ¿no? En cada sexenio tenemos como narcos mediáticos, ¿no? Con Peña Nieto después del Chapo pues fue el Mencho, ¿no? Y va a seguir siendo el Mencho, aunque ahorita yo no lo sé, digo, porque también esta estrategia del narcotráfico con Andrés Manuel, quién sabe cómo va, o sea, no sabemos, o sea, todo es el huachicol, ¿no? Y han pensado que, bueno, que los cárteles se mudaron al huachicol, yo creo que no, o sea, los cárteles van a seguir transportando droga, ¿no? El huachicol es un negocio que estaba ahí a la mano y que les dejaba cash inmediato, pero ellos van a seguir con las drogas y no hemos sabido nada de lo que van a hacer contra los cárteles, ¿no? O sea, no hay estrategia, ¿no? O sea, yo no he escuchado a Durazo, no he escuchado a nadie que hable sobre qué va a pasar sobre esto, y yo no sé si en este sexenio vamos a tener también a un capo favorito, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? O sea, digo, los sexenios así han sido en México, ¿no? Neoliberales o no, han beneficiado a un cártel, o sea, antes de que existiera el neoliberalismo, Echeverría y todos ellos pues apoyaban al cártel de Sinaloa, entonces, bueno, pues no sé qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, finalmente ese negocio no va a desaparecer y el Estado tiene que pactar algo, ¿no? El huachicol, pues sí lo puedes controlar, digo, es un negocio netamente muy controlable, ¿no? O sea, desde el Estado. Claro, desde el Estado, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ahí sí controlar el huachicol y lo puedes desaparecer. El narco no lo vas a desaparecer, entonces también mejor por eso no tienen estrategia, ¿no? Y van a terminar mejor haciendo una pax narca, qué sé yo. No lo sé, no tengo idea. Yo estoy pendiente, de verdad, cada rato estoy viendo como qué onda, qué es lo que quieren, qué es lo que va a hacer Andrés Manuel, ¿no? Contra el narco, sobre todo. Digo, el huachicol ya nos quedó claro,
pero contra los cárteles, ¿qué es lo que va a hacer? Y si va a haber alguno de estos favoritos, o si van a caer también estos personajes como caían en el pasado, que eran puras negociaciones, ¿no? O sea, seguramente el público que nos está viendo, tú recuerdas a la Barbie, ¿no? Cuando detuvieron a Edgar Villarreal, y la Barbie estaba riéndose mientras Genaro García Luna estaba diciendo que todo un trabajo de investigación, de inteligencia y que bla, bla, bla y todo. Y la Barbie se reía porque él se había entregado. Que no era así, claro. Él se había entregado. Entonces decían, estos güeyes están inventando muchas historias, ¿no? Eso es el Estado mexicano, ¿no? O sea, así funciona el Estado mexicano. Y yo espero que no funcione así con Andrés Manuel, ¿no? No lo sé, o sea, todavía no lo hemos visto. Lo que sí me llamó la atención mucho es que antes de que terminara el periodo de Peña Nieto, hubo así narcos pesados que se murieron en la cárcel, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, uno de los Beltrán Leiva, ¿no? Héctor se murió en la cárcel, luego otro de los Zetas, ¿no? Impactan, ¿no? Sí, y la verdad es que, no, ahí hay cosas raras, ¿no? Cosas muy raras. Ya le ando ahí hurgando, pero sí, o sea, evidentemente, pues no, o sea, pero bueno, ya veremos, ¿no? Pero sí, o sea, por ahí. No. ¿Cómo te acercas tú a esta cobertura del narcotráfico? ¿En qué momento de tu carrera empiezas a ver que era un tema que tenía que cubrirse? Antes de que Felipe Calderón declare la guerra contra el narco, ¿es antes? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo a este personaje del Chapo en particular del que has sabido tanto y que has reportado tanto? Yo me acerqué por accidente, por una cuestión de familia, de gente que conozco en Culiacán. Y en los 90s ya hablaban del Chapo, ¿no? Y cuando pasa lo del Cardenal, yo digo, es del tipo que están hablando, ¿no? Claro, del tipo que a mí me habían dicho, del Chapo. Pero luego el Chapo desaparece, ¿no? O sea, durante 6 años no sabemos nada del Chapo. Y prácticamente en el 2001 es donde el Chapo, ¿no? O sea, vuelve. Pero yo sí seguí en el narco, o sea, yo desde los 90s, o sea, desde principios de los 90s, cubro la violencia, ¿no? Y primero me acuerdo de esa narrativa que yo tenía, la primera era quiénes eran los narcos, ¿no? O sea, cómo estaban distribuidos los cárteles, sus zonas de operación, pues lo que hacían, o sea, eso era como lo primero. Luego lo segundo ya fue conocer a esos personajes y la fascinación, digo, sí, me fascinaron, por supuesto, pero yo seguí con la violencia y me acuerdo mucho que en el 2000, hacia el 2001, 2002, un jefe que tuve me dijo, Alejandro, ya no cubras violencia, o sea, ¿por qué sigues cubriendo narco? Y le digo, güey, porque este es el futuro, güey. O sea, esto está feo, güey, se está poniendo muy feo, o sea, y va a haber un boom de esto. Y me tiró de loco. Hacia el 2006, cuando ya estaba la guerra y todo, me habló esa persona, me dijo, Alejandro, fíjate que estoy buscando un texto y quiero que me escribas. No, pues lo mandé a la chingada. O sea, le dije, güey, o sea, claro, no querías contar la violencia, entonces, ¿sabes qué? O sea, pues no, o sea, yo sigo contando la violencia, evidentemente, ¿no? Pero pues bueno, la vi antes y la vi por accidente, ¿verdad? O sea, la fui palpando. Además iba yo a los estados, que es donde de verdad se está haciendo el periodismo, y entonces iba con los reporteros y me contaban sus historias de horror. O sea, yo decía, güey, o sea, esto tiene que saberse. Yo me acuerdo cuando empecé una novela en el 2002, Entre Perros se llama. Yo quería hacer esa novela muy violenta, muy violenta, o sea, que saliera sangre por todos lados, así, tipo una película acá de Takeshi Miike, ¿no? Que saliera así, que la sangre saliera por las orejas y los ojos. Pero cuando se publicó la novela, desgraciadamente, ya habíamos visto mucha sangre, ya nos había entrado mucha sangre por los ojos y por la boca y la nariz. Entonces, creo que la novela al final fue muy violenta. Pero yo quería hacerla violenta para que la gente entendiera que nos estaba yendo muy mal y que tarde o temprano la violencia iba a llegar a nuestras casas, ¿no? Y que teníamos que entenderlo y no teníamos que rendirnos o embelezarnos ante el narco, porque los narcos son unos hijos de la chingada, igual que las autoridades, no son buenas personas, ¿no? Aquella gente, cuando yo le escucho y que me dice, ay, es que el Chapo, ay, es que el Mayo, no, pues tienen que ir a ver a su terapeuta, ¿no? Porque hay un problema, o sea, hay un problema de, no entienden el bien y el mal, ¿no? O sea, a mí me queda claro que esos tipos son malos, ¿no? O sea, no pueden ser buenas personas quienes asesinan, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues ha habido este envejecimiento de la sociedad, ¿no? Los narcocorridos ayudan mucho, ¿no? O sea, porque pues ahí los narcos matan y tienen mujeres y tienen hijos y son millonarios, entonces sí vas creciendo, o sea, por supuesto que se va haciendo una apología, y entonces pues hoy a los niños les preguntas qué quieren ser y te dicen que quieren ser sicarios, y es terrible,
¿no? Es una realidad que te muestra que, claro. o sea, cuál es la aspiración de los niños y de los jóvenes. Claro, y hay que decirles, empezarles a decir a los niños, no, o sea, no, estas no son buenas personas, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, está bien, te van a matar, o sea, en 2 años te van a matar. A mí mis amigos en el barrio en el que yo crecí les llevaron, no sé, o sea, les costó 1 día, 2 días comprarse unos tenis Nike, ¿no? Y tener relojes y eso. A mí me llevó 10 años, pero tengo 47 ahora. Ellos se murieron a los 21. Entonces digo, bueno, yo sigo vivo, ¿no? Me costó más trabajo poderme comprar mis Nike, pero bueno, pero estoy vivo, ¿no? Y yo creo que ese es el chip al que también hay que empezarle a cambiar a los jóvenes y a los chicos, ¿no? O sea, hacerlos entender. Yo sé que en mi caso yo tengo una responsabilidad en la cuestión de las series, ¿no? O sea, yo escribí la serie del Chapo. Y bueno, evidentemente hay un arco narrativo en donde el rey crece, pues porque esos son los arcos narrativos, el rey crece y el rey muere. Pero creo que sí debemos de tener como un poco más de conciencia al escribir, sobre todo por los niños, ¿no? De decirles, no, mira, este tipo sí, está esta cuestión aspiracional, claro, porque era un pobre y se logró un narco, pero también puedes decidir no meterte al narco, estudiar o hacer otra cosa y también te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a los niños ahora tendríamos que darles en las series, ¿no? Y tratar de verdad de empezar a romper todo ese mito de que el narco es bueno. ¿Dan trabajo? Pues sí, porque hay que sembrar, pero eso no, pero también cualquier otro empresario da trabajo, ¿no? Es lo mismo que otro empresario. ¿Tú te sentiste satisfecho con cómo quedó esta construcción del personaje del Chapo en la serie? Sí, digo, en términos dramáticos, por supuesto. En términos periodísticos me hubiese gustado tener, o sea, haber puesto como más salvajadas del tipo, ¿no? Pero bueno, pues por esta construcción, digamos, dramática no podíamos, pero desde el primer episodio le estamos diciendo a la gente, este güey es un sociópata, ¿no? O sea, los albañiles le ayudan a construir un túnel y los mata, o sea, este es un sociópata. Si tú simpatizas con este sociópata, no, pues entonces tienes problemas, ¿no? O sea, pero ya no es un problema mío, ¿no? Ya también ahí es una cuestión, creo que de entendimiento de cada una de las personas. Pero sí intentamos hacer que ese Chapo quedara bien construido ante la gente, ante los ojos de la gente, decir, es una mala persona, o sea, no es el buena onda, no es el Robin Hood que todo el mundo cree que es, o sea, no, porque de hecho si tú empiezas a buscar en los pueblos y a preguntar, oye, ¿hizo el Chapo algo? ¿Puso aquí una iglesia? Y te dicen, no. Ah, bueno, pero este poste lo puso el alcalde, sí, por orden del Chapo, pero lo puso el alcalde. Es decir, el Chapo no desembolsaba su dinero como Pablo Escobar, ¿no? Que construyó la Comuna 13, ¿no? Y vas y la gente te dice, no, sí, esta casa es gracias a Pablo Escobar, y en efecto, es gracias a Pablo Escobar. En los pueblos no, en los pueblos vas. Yo solo he encontrado una escuela, la maestra juró y perjuró que sí, que esa escuela la construyó, ¿no? Incluso esa escuela en algún momento ganó una prueba de enlace en matemáticas, y la maestra me contó de su historia que el Chapo fue, o sea, fue porque los niños querían agradecerle y el Chapo fue, o sea, pero son los mitos que hay del tipo, ¿no? O sea, hay mitos que de pronto te dicen, no, es que el Chapo salvó a este pueblo, ¿no? Nosotros en la serie intentamos hacer esto para que la gente lo entendiera del mito, ¿no? Es decir, un niño enfermo y pues que lo lleven al doctor, y al siguiente pueblo la historia ya es que llegó el niño enfermo, ¿no? El Chapo lo subió a su avioneta, ¿no? Y se lo llevó a Culiacán, y en el siguiente pueblo eran 2 niños, ¿no? El Chapo los trepó a su avioneta y se fueron hasta Estados Unidos, y ahí en California operaron a los niños, ¿sabes? Y así se van haciendo los mitos. Entonces eso es lo que también quisimos hacer en la serie, para que como que se entendiera, pues no, pues estos personajes al final sí les tienen agradecimiento, ¿no? Porque ellos han comprado ese agradecimiento, ¿no? Porque pues también necesitan que los cuiden, ¿no? O sea, con todo. Entonces, más bien lo hacen más por agradecimiento, y también ante una ausencia del Estado, ¿no? O sea, los narcotraficantes, en el fondo, también a la gente lo que le hicieron son como la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? O sea, son sucesor de los pueblos, ¿no? Entonces también ahí entraron los narcos, ¿no? Y bueno, pues les empezaron a dar poquito dinero, pero pues para ellos era la gran fortuna, y eso compra agradecimientos, ¿no? O sea, siempre, por eso era también muy difícil cuando ya el Chapo le decía, no, ya vamos a ir por ti, en una cuestión pactada, pues el Chapo pues podía salir muy rápido, ¿no? Huir muy rápido, porque pues tenía esas complicidades, ¿no?
¿Hay algo de lo que se ha dicho en estas 11 semanas del juicio del Chapo que te haya sorprendido, que no supieras, que fuera una revelación que sí tuviera cierta credibilidad? Pues no sé si tenga cierta credibilidad, pero esto que dijeron que el Chapo fue torturado por los soldados, ¿no? Ya después lo dejaron ir, o sea, no sé, eso yo no lo había escuchado. Es probable, digo, al final el narcotráfico en México, desgraciadamente, o sea, y por eso es que yo he entendido el narco de otra manera, porque al final el narco está controlado por el Estado, ¿no? O sea, desde un principio, desde los años 30, bueno, 40, finales de los 30, cuando empezó a sembrarse la amapola aquí en México para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, el negocio empezó a estar controlado siempre con los militares, ¿no? Y luego entró la política, ¿no? Pero siempre han estado ellos, ¿no? O sea, siempre. O sea, tú vas en la sierra y de pronto ves en los campos de marihuana y de amapola a los militares y tú dices, ¿qué están haciendo? Pues la están cuidando. Ellos saben cuáles son las hectáreas que hay que quemar y cuáles no, porque pues es parte de la escenografía, ¿no? Ah, sí, ahora decomisamos tal, pero pues hay una droga que no la queman porque pues ellos son del negocio, ¿no? O sea, todo es del negocio. O sea, si yo ahora pongo como un triángulo, ¿no? Y ahí arriba del triángulo están las autoridades mexicanas, gringas, los empresarios, ¿no? Los políticos, o sea, ahí está petroleros, hay de todo allá arriba, ¿no? O sea, son todos estos empresarios, ¿no? Que están en ese negocio. Y en medio están los narcos y abajo está toda la tropa, ¿no? Todas las que se están matando y todos los dealers y todos los que vemos que se mueren. Pero así funciona, más o menos, ¿no? Digo, nos cuesta trabajo como periodistas irlo comprobando, ¿no? No es fácil, sabemos que es así, pero bueno, pues tenemos que ir sacando las pruebas poco a poco, porque a pesar de que esto es un oficio, ¿no? Como la carpintería, nuestra mala noticia es que tenemos que entregar documentos como si esto fuera un juego científico, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar. O sea, sí, el periodismo es un poco esquizofrénico en ese sentido, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir probando. No sé si lo vamos a lograr, pero creo que todos los compañeros de alguna u otra manera han puesto su grano de arena, ¿no? O sea, para mí sería como muy grosero omitir nombres, ¿no? Y les pido disculpas, pero Anabel Hernández, Diego Sorno, Marcela Turati, Daniel Arrea, Humberto Padgett, la gente de Proceso, de Sin embargo, de Animal Político, o sea, han estado contribuyendo a estas notas, ¿no? O sea, todo lo que se fue escuchando en el juicio, de alguna manera está en la serie, no porque yo la haya investigado solo, no, o sea, he recurrido a todos estos amigos, ¿no? A la información que ha salido, porque creo que en la prensa mexicana se fueron construyendo dos historias, ¿no? Una de buenos y malos, que fue la que el Estado mantuvo, ¿no? Y que la daba con los columnistas, ¿no? O sea, yo sí creo que la narrativa del Estado, del narcotráfico y de Ayotzinapa y de todo, con los columnistas, ¿no? O sea, me parece que Héctor de Mauleón es uno de ellos, ¿no? O sea, estaba ahí, digo, yo respeto su trabajo, pero sí creo, sin duda, que fue uno de los que marcó esa narrativa oficial de los buenos y malos, ¿no? Quizá también Ravelo, varios, a los que solo les filtraban documentos, ¿no? O sea, que no se iban a reportear. Pero está la otra, los otros, ¿no? Que corrieron a la par y que estos iban allá a donde estaban los chingazos, ¿no? Donde estaban los balazos, donde estaban los sicarios, ¿no? Donde estaban las víctimas, y ellos empezaron a contar la historia en donde todos son malos, en donde no hay buenos ni malos, en donde el Estado pertenece a ese, o sea, es prácticamente el que controla el narco, ¿no? Y creo que esa versión es la que hoy ha ganado en el juicio del Chapo, ¿no? Hay muchas historias que ya sabíamos, ¿no? Que estaban allí, ¿no? O sea, se había mencionado mucho a García Luna, lo que dijo de Peña Nieto. Cuando el Chapo fue detenido en 2014, salió una declaración de Phil Jordan, que es un exagente de la DEA, y él dijo, nosotros sabíamos o sea, nos extraña que Peña Nieto haya detenido al Chapo, porque nosotros sabíamos que el Chapo financió la campaña de Peña Nieto. Esa fue la primera declaración en el 2014, y nadie la retomó porque todo el mundo era la locura del Chapo, y cómo se habrá fugado en 1,5 kilómetros, en el túnel de 1,5 kilómetros, y bla, bla, bla. Pero digamos que ya estaban ahí esas cosas, ¿no? Tú hablaste también hace rato de cómo de pronto se esconde esta información. El gobierno mexicano lo hizo muy bien, porque cuando detuvieron al Chapo, cuando ya lo reaprenden en Mochis y se lo traen, pues bueno, creo que lo que teníamos que saber nosotros como mexicanos era cómo diablos se fugó de ese 1,5 kilómetros, quién le dio los planos, quién estaba atrás, etc. Y lo que, en este mito, ¿no? Claro, y lo que nos dio el gobierno en esa conferencia, pues, nos platicó todo, y hasta el último Arely Gómez, muy, o sea, bueno, obviamente sembrado, dice, y arrestamos al Chapo gracias a unos productores de cine.
fuck, o sea, entonces todos empezaron a preguntarse quiénes son estos productores de cine, y al final nos dieron la historia de La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, todo el mundo habló de Kay del Castillo y del Chapo y de Sean Penn, pero nadie habló de cómo diablos escapó y quiénes eran las autoridades que estaban atrás del Chapo, ¿no? Entonces nos dieron la historia esa bonita de La Bella y la Bestia, ¿no? Para ocultarnos. Y es lo mismo que pasa en el juicio, nos están dando la historia de la Chapo diputada, que ama al Chapo y que también estuvo en esa vez que casi lo atrapan, ¿no? O una grabación donde está la Tinita, que es una de las amantes del Chapo que está en la cárcel además, ¿no? El Chapo le dice que es todo para ella y bla, 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 siendo que el Chapo algo tuvo que ver en el arresto de la chica, o sea, ¿sabes? Qué bueno que es todo para ella, si no, no sé qué le hubiera hecho, ¿no? Pero, o sea, son de pronto como melodramas, ¿no? O sea, que tú dices, no, a mí no me interesan estos melodramas, no me interesa si fulanita o menganita, porque además lo único que están construyendo en ese juicio es que ese juicio es bien macho, ¿no? Es que tiene muchas mujeres, ¿no? O sea, yo acabo de escribir una frase, pero es así, o sea, tiene muchas mujeres, hijos, y se cree registro civil, ¿no? Pues no, cabrón. Además conviven entre ellas. Exacto, ¿no? Son amigas, ¿no? No hay problema, o sea, todas son, ¿no? O sea, y los hijos. Entonces, en realidad, lo que pasó en esas grabaciones es, o sea, nos mostraron ese Chapo mujeriego y ese Chapo que no le importa y ama a todo el mundo y tiene un corazón de edificio y no le importa, ¿no? A todo el mundo le da cabida, ¿no? Entonces, pero, y antes, bueno, sí hubo ahí 2, 3 cositas, pero que tampoco eran así como, bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué se abstuvo el Chapo? Yo creo que de declarar, yo creo que es por eso, por lo mismo, de que va a negociar, porque tendría que soltar sus últimas cartas. O sea, si empezó dando los nombres de Calderón y de Peña Nieto, o sea, al final no decir nada, la verdad es que a mí me parece más una estrategia, aunque fíjate que con los colegas que están cubriendo allá el juicio, digo, y la verdad, pues yo son con los que me estoy informando, ellos tienen la sensación de que pues el Chapo pues ya no tiene nada que hacer, o sea, pues sí, pues es culpable y ya va a recibir su sentencia instantánea. Y yo creo que importa mucho la percepción, ¿no? Por supuesto. Y creo que sí, pues la percepción es de que el Chapo ya perdió y lo van a condenar. Pero yo creo que tras bambalinas está esto, ¿no? Esto de toda esta información. O sea, el Chapo, y no solo el Chapo, sino el Mayo Zambada han estado 30, 40 años, ¿no? Atrás del negocio. Imagínate con toda la gente que no han negociado, todo lo que no han visto. Y si narcotraficantes como la Tuta, que tampoco tenían un intelecto tan grande, lograron grabar a muchos políticos. O sea, ¿tú crees que esta gente no grabó? ¿Tú crees que esta gente no tiene cosas para decir, mira, o sea, aquí te voy a brochar, ¿no? O sea, creo que eso le pasó a Vicente Fox, ¿no? Fox pues terminó mandando a un intermediario igual que Calderón, ¿no? A Costa Chaparro, ¿no? Y que fue al general que terminaron asesinando. Y seguramente Peña Nieto tuvo a su intermediario del narco, que no sabemos quién es, ¿no? Todavía, pero pues, lo vamos a descubrir, pero seguramente todos, ¿no? Tuvo sus intermediarios. En fin, ya me desvié, perdón. O sea, al final la realidad del narcotráfico y su complicidad con las autoridades va a terminar más bien contándose en la historia tras bambalinas de estas negociaciones que no vamos a saber en qué términos se den. Claro. ¿Cuál ves que sea el mejor escenario para el Chapo en estas negociaciones? ¿Cuál podría ser así como, pues, si la armó y jugó muy bien sus cartas? No, pues que le quiten la cadena perpetua y que por quizá en unos 10, 12 años ya lo saquen y él pueda ir a ver cómo crecen sus gemelas, ¿no? O sea, yo creo que eso podría, de verdad, que eso podría pasar. Porque al final, digo, los gringos saben todo, o sea, ellos mismos, o sea, han creado ese caos, ¿no? Entonces simplemente es este show del Chapo, a ver, güey, qué haces, y pues ver también, pues, qué información tienes, que debe tener muchísima, ¿no? Y que le interesa al gobierno estadounidense, o sea, los dos bandos, los del demócrata y el republicano, quieren la información, ¿no? Porque pues al final es para poder chantajear al gobierno mexicano. Entonces, creo que esa es la gran carta que tiene el Chapo, ¿no? Bajo la manga, y que no la va a utilizar salvo en privado, y por eso los abogados. Yo sí pensé que iba a dar un alegato. O sea, dije, no, pues tiene que, ¿no? Y a lo mejor es donde va a soltar todavía más bombas, pero el hecho de que se replegaran, de verdad, o sea, mis amigos me dicen, no, pues es que es la sensación de que ya perdió, o sea, de que este tipo es culpable de todo. Y yo, pues sí, o sea, sí queda esa percepción, pero una cosa es la percepción, otra cosa es que realmente está pasando allá tras bambalinas, ¿no? Y eso siempre es lo bueno. Digo, no sabemos qué pasó con Vicentillo ni con Damas otras bambalinas. Simplemente, digo, se presentaron como testigos, dijeron, no, pues mi compadre, tal, y se van, o sea. Porque además no tiene cualquier defensa, ¿no? Es un equipo de abogados
que ya ha llevado casos. Sí, que ha sacado a los más malandros de este país, digo, de este mundo, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene buenos abogados, ¿no? Pero, y saben, ¿no? O sea, sí saben, son tipos que saben negociar, ¿no? O sea, la justicia gringa, pues esa es su debilidad, ¿no? El negociar con dinero, ¿no? El que, bueno, dame tantos millones de dólares y así le cae. O sea, ellos negocian con millones de dólares. Entonces, también tienen dinero. Entonces, entre la información y el dinero, el Chapo podrá, a lo mejor, ver crecer a sus gemelas, ¿no? O sea, sí, yo creo que por ahí va. O sea, yo no, o sea, desgraciadamente, ese tipo sí debería de morirse en la cárcel porque es corresponsable de todo lo que nos ha pasado a nosotros. Pero yo creo que, pues no, o sea, el dinero y la información lo va a ayudar, ¿no? En el tiempo. O sea, ahorita no lo vamos a ver, creo. Pero, pues, en un día sí nos vamos a enterar que, este güey lo dejaron libre, ¿no? O ya está. O a lo mejor nunca nos vamos a enterar porque los gringos en ese sentido, pues, son pros, ¿no? O sea, los testigos protegidos, pues, nunca vuelves a saber de ellos, ¿no? Jamás. Y a lo mejor hasta el Chapo se vuelve un testigo protegido, o sea, quién sabe. El panorama de la cobertura del periodismo en el narcotráfico, en el juicio, se habló de un periodista que tú conoces, que era amigo tuyo, de Javier Valdés. ¿Cómo es esta realidad para los periodistas mexicanos en la cobertura del narco? Sobre todo esta parte que decías en los estados, ¿no? Que es donde en realidad están los... No, es muy fea para los compañeros, ¿no? Es muy, muy terrible, o sea, lleva una década que ha sido terrible para la gente de los estados. O sea, ellos son los verdaderos héroes, ellos son los verdaderos banda que está reporteando, ¿no? Yo la verdad es que a ellos son a los que les doy siempre mi trabajo, digo, no, con estos cabrones, o sea, mis respetos, ¿no? Porque pues ellos están en la cueva del lobo, ¿no? Y todos los días tienen que salir a hacer el retrato hablado del crimen y se les puede ir en una palabra, como a Javier. O sea, Javier es la prueba de que en esos lugares un nombre de más, una entrevista de más, algo que no cuides, toda la vida se te va, ¿no? Y pues eso pasa, eso le pasó a Javier, eso le ha pasado a muchos, ¿no? Y bueno, siguen matando periodistas, ese es el problema, que siguen matando, o sea, la cuarta transformación no nos ha ayudado en nada. Y no ha hablado que vaya y tampoco se ve que hagan algo, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que sí, o sea, nos siguen matando a colegas, ¿no? Que mataron en Baja California Sur, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que es latente y que va a seguir habiendo muertos desgraciadamente hasta que no haya de verdad, o sea, una buena estrategia gubernamental, que no sé cuál sea, o sea, de verdad que tendríamos que pensarla mucho, porque también hay que involucrar a los dueños de los medios, ¿no? Los dueños de los medios son unos miserables que cuando sus reporteros están en peligro no les ayudan en nada, ¿no? Absolutamente en nada, incluso hasta los corren, ¿no? Yo me acuerdo de una amiga que después de lo de Javier, yo le llamé a un directivo y le dije, oye, tienes que sacar a tu reportera porque la van a matar, o sea, le puede pasar lo mismo que Javier. La sacaron, pero pues no le dieron trabajo, o sea, solo se la trajeron a DF y pues no se hicieron responsable de ella, ¿no? Y pues ella, bueno, pues ha estado ahora, hasta el momento anda de aquí para allá, y eso no se vale, ¿no? Y además creo que también ver, ¿no? Un sindicato de periodistas, porque también, o sea, los mismos dueños, o sea, se pasan de listos con nosotros, ¿no? Y aunque seamos, o sea, freelances o de planta, tendríamos que organizarnos y hacer un sindicato. No sé, digo, creo que falta mucho por trabajar. Hicimos un buen esfuerzo cuando mataron a Javier y que vinieron estas pláticas que hubo, la agenda de periodistas. Desgraciadamente, bueno, pues ahí 2, 3 solamente buscaron su beneficio propio y bueno, pues se desinfló, ¿no? La agenda. Pero yo creo que puede haber, o sea, que puede haber un nuevo impulso entre nosotros. Digo, al final solo nos quedamos nosotros, somos los únicos que podemos ayudarnos, ¿no? Pero yo creo que sí, es sentarnos con Alejandro Encinas. O sea, yo creo en Alejandro Encinas, o sea, me cae muy bien, es de los pocos funcionarios en los que confío. Digo, güey, pues hay que sentarnos con él. Entonces es un tipo que tiene buena voluntad, pero necesitamos construir realmente algo que nos proteja, ¿no? Porque estamos muy vulnerables, o sea, todas las leyes que han hecho son una tontería, el mecanismo no funciona, o sea, si funcionara el mecanismo, pues, bueno, pues no estuvieran matando a los que están dentro del mecanismo, ¿no? O sea, a mí el otro día me dicen, oye, te vamos a meter en el mecanismo, no, cabrón. O sea, prefiero estar afuera, porque si estoy adentro tengo más riesgos de que me vayan a matar. Entonces, ¿sabes qué? No, yo mejor afuera y así la estoy librando, ¿no? Pero andaba con paranoia y esas cosas y pues no están padres, ¿no? O sea, están padres. Es un trabajo que tenemos que empezar, creo que a hacer nosotros y que lo hacen muy bien en este grupo, que digo que estamos en un grupo de WhatsApp y tú has visto, ¿no? Tú has visto la articulación que hay ahí entre periodistas y que nos enojamos y que pensamos, no, hay que hacer esto.
Yo creo que de ese grupo va a salir algo, de verdad. O sea, yo tengo mucha fe. Marcela Turati es la que nos arrea, entonces yo la neta sí confío en que Marce, o sea, de pronto diga, güey, hay que hacer esto y empecemos, ¿no? O sea, de nuevo, para, pues digo, algo que tendríamos que decirle a Andrés Manuel, por ejemplo, es, o sea, yo sí creo que es en las conferencias de prensa y decirle, oiga, ya pare, cabrón, o sea, nos está tirando mucho a la prensa en general, ¿no? O sea, no da nombres, cabrón. No, pues dé nombres, güey, porque, o sea, sí aplaude a Nino Canún y a Ricardo Rocha, o sea, de ellos sí da su nombre, pero de los otros que lo atacan no da, no, pues también delos, porque si no piensan que somos nosotros, que es toda la prensa. Y la verdad es que no, yo le proponía a Marcela, digo, no lo hicimos, pero hacer como una especie de un manifiesto, diciéndole a Andrés Manuel, a ver, creemos en ti, cabrón. O sea, nosotros te ayudamos de alguna manera en nuestro trabajo periodístico a que llegaras, cabrón, porque nosotros siempre estuvimos de tu lado. Queremos que te vaya bien. Pero no somos ni fifís ni amlovers, cabrón. Somos periodistas. Entonces no nos vengas a joder. ¿Qué fue lo que pasó con Marcela, no? Ese viernes pregunta a Marcela algo que es legítimo, oye, le va a pedir perdón. Sobre víctimas. Además sobre víctimas, algo que le debe de doler al país. Oiga, le va a pedir perdón a las víctimas porque además Andrés Manuel lo dijo en campaña. Sí, prometió, y todos los amlovers, pinche vieja, chayotera, güey, ni saben quién es Marcela Turati. O sea, si supieran quién es esa mujer, puta, o sea, se hincarían y dirían, no mames, o sea, esta mujer, güey, gracias a ella descubrimos el horror de las víctimas, cabrón. Pero no lo entienden, ¿no? O sea, no lo entienden los amlovers y los fifís tampoco, que están enojados y que, puta, se ponen a criticar a Andrés Manuel. Como alguien me dijo, como un gran amigo mío, el Manuel Arias, me dijo, pues que estos cabrones de la derecha son criticones, güey, no son críticos, ¿no? Y hay una gran diferencia entre ellos y yo, claro, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que estar en medio y decir, no somos ni fifís de verdad, ni amlovers, o sea, no estamos haciendo nuestra chamba, porque esa es nuestra chamba, güey, de eso me enseñaron a mí en una aula, eso yo aprendí en la UNAM, sea quien sea el presidente, a mí eso me enseñaron en la UNAM, ¿no? Si la gente, si los amlovers no entienden cómo es el periodismo, pues ahí no podemos hacer nada, pero creo que Andrés tiene un poco de responsabilidad en ese sentido, porque siempre en sus mítines o siempre cuando está, no, es que esa prensa, ¿no? Y entonces digo, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en los mítines que nos empiezan a gritar, inventada de madres, nos maldicen, nos avientan cosas y tú dices, güey, no mames, cabrón, si yo soy el primer peje zombie, güey, ¿no? Que hay aquí, o sea, ¿por qué me estás golpeando? De verdad, digo, yo confieso que fui de los primeros peje zombies, ¿no? En el 2000, algo así, ya en el 2006 ya se me quitó el virus, ¿no? Pero lo fui, cabrón, y entonces yo no entiendo por qué la gente de verdad es muy agresiva en las redes, o sea, no entienden, y sí ha polarizado, y yo creo que Andrés debería de pronto decir, ya, a ver, ya, o sea, si está en el amor y paz, ya, cabrón, también amor y paz, o sea, no chingues, sí, güey, porque nos están jodiendo, o... Está bien, sigue diciendo Reforma, es fulanito de tal, es Loret, es López Dóriga, o sea, señálalos, güey. Porque cuando dices la prensa, la gente no entiende y cree que toda la prensa... Sí, la prensa es vendida, sí, o sea, no podemos negar eso, claro, está vendida. Pero yo no, o sea, yo te juro que yo no, y tú tampoco, y los que estamos allá atrás tampoco lo somos. O sea, yo los conozco, o sea, perro sí come perro, ¿no? Entonces, yo digo, nada, o sea, sí nos conocemos y sin embargo nosotros terminamos también estando en ese costal. Sí afecta esta percepción de la prensa en la credibilidad y en el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Al final, el que la gente ahora tenga como esta sensación de que la prensa más bien está intentando detener la cuarta transformación, cómo obstruye el trabajo periodístico. Sí, y mira, y yo creo que hay distinta prensa, o sea, hay la que está con Andrés Manuel, así hasta, ¿no? O sea, usted dígame lo que quiera, aquí está su grabadora, ¿no? Creo que está también la prensa que está jode y jode, que ni siquiera va a las conferencias de prensa y escribe columnas diciendo, no, estos son unos güeyes en las columnas, o sea, en las conferencias, pues vayan ustedes, cabrón, vayan ustedes y dejen de joder, ¿no? Pero también está este grupo, creo que sí quiere, o sea, la crítica honesta, sin llegar a ningún broncaneo. Nosotros fuimos el viernes a la conferencia de Andrés Manuel, porque queríamos preguntar de Javier. Por fortuna llegó la viuda, y pues la viuda subió, y la verdad es que Andrés Manuel se portó muy bien. Al subir al video, ok, o sea, fue un buen gesto, ¿no? O sea, nosotros no íbamos a la conferencia a hacer activismo, ¿no? O sea, no, güey, o sea, queríamos preguntar, oiga, usted dijo ayer que iba a hablar de Javier Valdés del expediente, pues queremos preguntar qué onda, porque pues estos dicen que ahora son los hijos del Chapo, ¿no? Qué bueno que pasó lo de la esposa, y creo que las conferencias son raras, ¿no? Y
y que es una especie de misa entre, no sé, donde van acá los creyentes y sale Nino Canún, dice, agradeciéndole que ya tiene trabajo, y Ricardo Rocha preguntando cosas que ya han dicho Andrés Manuel 1000 veces. Bueno, pues así es, son esos tipos de conferencias, pero yo creo que ahí sí, o sea, al final van a despuntar los que realmente están haciendo su chamba, ¿no? A mí me gusta tu chamba, o sea, te lo digo honesto, no porque estés aquí, pero me gusta tu chamba. Veo lo de otros compas que llevan un rato cubriendo a Andrés Manuel y les pasó lo mismo que me pasó a mí. Se embelezaron. Se enamoraron de Andrés Manuel. Entonces, hoy ya no le preguntan nada, hoy nada más, señor, y pinche Andrés, ahí se avienta todo un chorro. Ponle de pie, porque claro, además ahora es una señal de respeto. Claro, claro, ¿no? Sí, ándale, Marcela no se paró y entonces todo, esa ni se paró. Güey, o sea, ¿qué tiene que se haya parado, no? O sea, ¿qué onda con los AMLovers, no? Bueno, creo que ahí hay un problema, ¿no? Sí, o sea, pues es un tipo encantador, o sea, yo entiendo, o sea, yo veo a mis colegas y no los culpo, digo, güey, yo fui uno de ellos, ¿no? O sea, tarde o temprano van a entender que este personaje no es no es tan como ellos lo han visto, o sea, que tiene su lado oscuro, por supuesto, pero por supuesto que es mucho mejor que de todos los políticos, digo, por eso yo seguí votando por Andrés Manuel, ¿no? O sea, digo, tampoco tengo, o sea, no soy un tipo que quiere que le vaya mal, no, al contrario, o sea, yo sí quiero que le vaya bien a la 4T, pero la 4T no está haciendo por lo menos nada para nosotros, para la prensa, y no le estamos pidiendo tampoco nada a cambio por haberle ayudado, lo que sea. No. Solo permite que hagamos nuestra chamba con seguridad, ¿no? Y que tampoco pues, nos estén jode, cabrón, ¿no? Porque pues, está terrible, ¿no? Algún día a lo mejor la gente va a empezar a ya discernir el bien y el mal en esas conferencias de prensa, ¿no? Hoy creen que el bien es que Nino Canún le diga a Andrés Manuel, gracias, usted me da trabajo. Yo no, a mí me parece que el regreso de Nino Canún a los medios es terrible, ¿no? O sea, sí, o sea, son tipos que ya no deberían de venir. Pero bueno, pues para los AMLovers en este momento está bien. Yo creo que tarde o temprano van a entender que no estaba bien muchas de las cosas que aplaudieron, ¿no? O sea, yo aplaudo la mayoría de las cosas de Andrés Manuel, pero hay otras que digo, no, y me aferro y digo, no. Quiero ayudarle, sí, quiero ayudarle. A veces ya no opino en Twitter ni en redes sociales, porque luego me dicen, oye, ¿por qué no le quieres ayudar a la 4T, güey? Con no opinar ya los ayudo, porque, güey, y además siento que si los que estamos apoyando a la 4T empezamos a joderla, le vamos a dar muchas armas a la derecha, que no tiene, porque ahorita está en la pendeja a la derecha. Entonces yo digo, no, vamos a esperar un rato a que la derecha medio se reestructure y ya que este tipo me saque ya de onda y entonces sí, ya lo voy a estar jode, ¿no? O sea, no, digo, me han ofrecido trabajo para que me vaya a trabajar con Andrés Manuel y me encantaría, pero no. O sea, mi lado está de este lado. O sea, yo digo, no, güey, aquí. O sea, aquí es donde está claro. O sea, yo, no juré ante Dios, ni nadie, ni ante mi madre, ¿no? Pero me gusta ser periodista y no voy a dejar de ser periodista. Siento que pasarme del otro lado ya, o sea, chao, ya. De hecho, como que hasta me sentiría mal. No sé. O sea, me gustaría ayudarlos porque sí hay unas cosas que la están cagando mucho, ¿no? En el tema de la comunicación. Pero no. Aquí, mejor desde acá, los bombardeamos, ¿no? ¿Cómo libras esta parte de ser periodista y al mismo tiempo por las condiciones en las que estamos y sobre todo de esta cobertura tan específica, el miedo que se puede sentir por la vida, que puede estar en riesgo? ¿Cómo decir, a pesar de que sí, legítimamente tengo miedo de que un día llegue un cártel y me mate por lo que estoy diciendo, voy a seguir siendo periodista y diciendo lo que está pasando? No, pues es que yo creo que es una cosa más bien de chiflados, ¿no? Porque porque alguien que tuviera los 5 sentidos más avispados que yo, pues diría, no, al diablo, güey, o sea, no quiero hacer esto, pues me van a matar, ¿no? O sea, yo ya hago, o sea, mejor me dedico a mis guiones de televisión y tal, ¿no? Y me pagan bien y ya no tengo que arriesgarme. Pero creo que al final es algo que tengo que hacer porque se lo debo a mis amigos, ¿sabes? O sea, se lo debo a Javier, se lo debo a Oscar Rivera, que también es otro amigo que mataron en el 2007. O sea, como que son cosas que yo digo, güey, o sea, sí, voy a tener ya más cuidado, o sea, ya no voy a ser tan kamikaze, pero tengo que seguir haciendo estas historias, ¿no? Por el honor a ellos, ¿no? Yo creo que ellos ahí hubieran hecho lo mismo. Entonces, simplemente por eso, yo te soy honesto, yo hace 2-3 años dije adiós el periodismo, porque además está muy mal pagado y es una joda. Y dije adiós el periodismo, o sea, ya no me interesa esto. Y yo me quería solamente dedicar a los guiones. Pero mataron a Javier, ¿no? Y entonces dije, pinche gordo, güey, o sea, ahora me estás llevando de nuevo
al periodismo y no hay bronca, güey, o sea, gracias, o sea, dale, o sea, voy a seguir en el periodismo, te lo debo, no hay bronca, ¿no? O sea, claro, no lo hago todos los días, ¿no? O sea, porque, bueno, pues tengo otra chamba y porque el periodismo en general, pues no me deja la plata que yo necesito, pero lo hago, o sea, digamos que ya utilizo mi plata para hacer, pues, ahora ya lo hago como una especie como de hobby, pero me gusta y no lo quiero dejar de hacer y no lo dejaré de hacer, ¿no? O sea, ando ahí tras historias y todo, ¿no? Me gusta teclear, pero sí creo que es eso, es la solidaridad con los amigos, ¿no? He visto tantos años pelear a Turati, pelear a Daniel Arrea, que digo, yo no, o sea, no me voy a ir a caer, ¿no? O irme por allá, no, voy a seguir con ellas, ¿no? O sea, tengo que seguir con ellas, es mi obligación, ¿no? Y como una especie de solidaridad, como esta parte de que, güey, pues es tu oficio, güey, ¿no? O sea, somos reporteros, güey, no hay algo que te pueda quitar eso, ¿no? Digo, bueno, sí, el dinero, la ambición, ¿no? Pero creo que eso no lo tenemos muchos de este grupo, entonces, bueno, pues creo que tenemos que seguir haciendo necesariamente el periodismo, y si hay que hacer activismo por nosotros, pues sí, lo vamos a hacer, o sea, al final eso es lo que también tenemos que hacer por nosotros, ¿no? ¿Crees que cambie un poco la cobertura del narcotráfico con esta narrativa de ya no estamos en guerra, de no hay un enemigo como visible, como un... Sí, yo creo que van hacia ese también cambio de narrativa y creo que van hacia, o sea, encajarnos en el huachicol, ¿no? De verdad, o sea, y de los cárteles no vamos a saber mucho. No, yo creo que van sobre el huachicol y eso me preocupa porque dices, bueno, y esto que era lo preocupante, o sea, es decir, o sea, los cárteles se siguen peleando y no por la gasolina, ¿no? Se siguen peleando por las drogas, ¿no? O sea, por todo, por la piratería, porque finalmente los narcos pues también se dedicaron a otros negocios, ¿no? La piratería es un gran negocio, extorsiona, la trata, o sea, se metieron a todos los negocios, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, yo creo que o sea, que seguirá siendo, uno seguirá siendo peligrosa y dos, creo que nos vamos a topar un poco como pasó con Peña Nieto, que fueron metiendo los muertos abajo de la alfombra, ¿no? Hasta que ya de pronto nos dimos cuenta que había ya más muertos con Peña Nieto que con Calderón, ¿no? Yo espero que no pase de verdad, ¿no? Y que a lo mejor hayan logrado una Pax Narca y que nosotros no sepamos de esos convenios, pero que se haya hecho ya un tipo de Pax Narca y que en efecto a lo mejor solamente ya sea la bronca del huachicol y cuando despertemos, oye, no, ya todos los cárteles ya son amigos y ya, ¿no? y ya coexisten con nosotros, porque al final creo que eso es lo único que nos queda, intentar coexistir con ellos como lo hacíamos en los 80s, ¿no? Coexistir ellos un mundo, nosotros, porque pues no se van a ir. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, cómo coexistimos sin que haya balazos, sin que haya descuartizados, sin que haya extorsiones, ¿no? O sea, ni modo, esa gente está ahí con nosotros y se va a quedar. Siempre estuvo, ¿no? Solo que ahora es más violenta, es más visible, ¿no? Antes era más anónima, ¿no? El que hubiera una sentencia condenatoria para el Chapo no acaba con el narcotráfico, pero acaba con el cártel de Sinaloa. No, el cártel de Sinaloa, no. O sea, digo, el propio Mayo Zambada lo dijo, ¿no? En la entrevista que le hizo Julio Scherer hace años. Le dijo, si yo caigo, si a mí me arrestan, va a seguir otro. Porque en efecto, pues es un negocio. Entonces, si cae un director, pues son como directivos, ¿no? No, pues ya renunció el director, pues llega otro. Es como Marín se fue, pues llega otro, ¿sabes? O sea, uno quisiera que a lo mejor ya no hubiera existido eso, pero pues llegó otro director, ¿no? Sí, así pasa, pasa en el narco, ¿no? O sea, si cae un directivo, bueno, pues llega otro, ¿no? Entonces, no, el Chapo, incluso los negocios del Chapo, pues seguirán, ¿no? O sea, los hijos siguen manteniendo el negocio, la estructura del cártel de Sinaloa sigue produciendo, ¿no? Cada vez que hay incendios en Los Ángeles, siempre están pidiendo mota para Sinaloa, ¿no? Porque, o sea, se quema la mota de Los Ángeles y necesitan en California. Y del cártel de Sinaloa es el proveedor, o sea, ahí está. Y es el Chapo, y es el Mayo, y son los Beltrán Leiva, y son los Esparragosa, o sea, todos esos. O sea, no, ellos siguen, no, van a seguir. O sea, Caro Quintero lo arrestaron y sin embargo los Caro Quintero siguen siendo dueños de una gran parte de Caborca, de una gran parte de Chihuahua, ¿no? Tienen todos sus negocios en Guadalajara, o sea, ¿no? Así va a pasar, o sea, así es, así funciona, ¿no? Desgraciadamente, sí, o sea, es muy poco el capo que
que pierde su dinero, propiedades o salud, ¿no? Digo, Félix Gallardo está ciego y todo, pero bueno, pues conserva mucho dinero todavía, ¿no? Don Neto también, todo jodido, pero bueno, pues ahora ya está en su casa ahí en Naucalpan, y bueno, a lo mejor ni está ahí ya, pero pues no les quitaron nada, ¿no? Así es. Eso es lo triste, ¿no? Que nunca les quitan ni un centavo. Y que al final, ¿no ves que haya, con este cambio de narrativa, al menos un inicio de paz para el país? O más bien habrá la misma violencia, solo ya no la veremos. Mira, yo creo que sí va a haber como esta especie de paz. Yo estaba platicando con gente ahí cercana a lo de la Comisión Nacional de Seguridad, y ellos traen como la idea de hacer esta narrativa ya de, uno, decirle a la gente que sí, o sea, se cometieron excesos y todo, pero ahora la nueva Guardia Nacional, pues no, o sea, va a respetar los derechos humanos y es gente como tú y yo. De hecho, una de las cosas que a mí me parece que les puede funcionar es que a lo mejor a muchos de los que reclutan son víctimas, ¿sabes? Y entonces eso puede ayudar, ¿no? Es como pasó en el alcoholímetro de la ciudad metropolitana de Guadalajara, en donde todas las mujeres que están ahí, bueno, no todas las mujeres, pero una gran parte de mujeres perdieron a familiares por un accidente automovilístico por alcohol. Entonces es otra cosa, ¿sabes? Llegas a ese alcoholímetro y pues no, pues le dices a las mujeres sí, o sea, lo que ustedes quieran. Y yo creo que eso puede pasar, ¿sabes? O sea, si empiezas a reclutar a víctimas, ¿no? Pues ustedes traen otra cosa, ¿sabes? O sea, y en vez de soltar la venganza e ir a matar al que mató a tu padre, pues mejor cuidas al país, ¿no? Y eso pues podría ahí como revertirse. Yo creo que también van sobre como, eso no me gustó porque van sobre el rollo de como de presumir, más bien ya de valorar al militar o al policía, ¿no? Ah, miren, esta es la historia de un policía federal, ¿no? Y las historias bonitas o las historias de héroes pues tampoco gustan, ¿no? O sea, entonces bueno, no sé cómo le van a hacer, pero sí, van a intentar cambiar la narrativa necesariamente hacia el rollo de la paz. O sea, sí, van a eso, hacia la paz, hacia la paz, hacia la paz, pero están agarrados con la Guardia Nacional, que bueno, pues que también tiene ahí sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, sí está complicado, la tienen complicado. Yo, de verdad, por el bien del país, sí espero, ¿no? Que pronto venga la paz para todos, ¿no? O sea, y ya empezamos de nuevo otra vez a convivir en nuestras carreteras, salir a viajar a la hora que sea, ¿no? O sea, porque ahora no puedes, ¿no? Es terrible viajar por el país, ¿no? Oye, Alex, proyectos en puerta. Vemos que ya además guiones de teatro, está esta sí. obra Estelas del Narco. Estelas del Narco, sí. La serie de Netflix que está por estrenarse. Cuéntanos un poquito cómo... Sí, mira, entre febrero y abril, todavía no sabemos, se estrena una serie que yo espero que le vaya muy bien. Se llama Tijuana y es sobre periodistas, ¿no? Hay un asesinato, los periodistas investigan y bueno, pues les va a ir mal, como nos va generalmente, ¿no? Es una especie también como de homenaje a Blanco Ornelas, ¿no? Al semanario Z, ¿no? Obvio, nuestro villano pues es el dueño de Tijuana, ¿no? Han Ron, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede estar bien. Ahora empieza otra serie que tiene que ver también con narco, pero ahí estamos viendo cómo decirle al chico o a los chicos de una manera que entiendan que había dos caminos, ¿no? Que estaba el del narco, pero también estaba el del viento. Estamos ahí medio craneando cómo poderle hacer. Y pues ya, o sea, esos los que están ahorita es eso, ¿no? La obra de teatro, que de hecho se va a estrenar en México, hace todo un tour en ciudades de México, empieza el 7 de marzo, no, el 7 de febrero, y la serie de Tijuana, y la otra serie que voy a empezar, pero vamos a empezar a escribir, ¿no? Ya, ahí, en eso ando. ¿Estás escribiendo algo que tiene que ver con Javier Valdés? Ah, sí, perdón, sí, estoy escribiendo unas cartas. Desde que mataron a Javier, días después, la viuda me pidió que yo hablara en público de Javier. Y la verdad es que yo había bloqueado a Javier, o sea, yo bloqueé su muerte, dije, no, a este güey no lo mataron. Pero bueno, pues sí, evidentemente, y desde ahí empecé a escribirle. Y cada vez que se me ocurría, me metía, si tenía un problema existencial, pues, me ponía con el pinche gordo, güey, a ver, te voy a contar. Y creo que son cartas al final que tienen que ver con el periodismo, la amistad, su asesinato, cómo la gente se endiosa con el narco, ¿no?
los amigos, el amor, o sea, es así, o sea, yo me pongo a platicar con él como si el güey estuviera vivo y nos ponemos a platicar toda la serie de tonterías que hacíamos, ¿no? Ese libro lo tengo que entregar ya porque queremos que salga para pues, el segundo aniversario, que es el 15 de mayo. Entonces, bueno, sí, o sea, en eso estoy, en realidad de aquí a que empiece mi otra serie, eso es en lo que estoy, o sea, es lo único que estoy tecleando, o sea, paso todo el día tecleando y hablando con mi novia, eso es lo único que hago, ¿no? Pero bien, sí, es eso, lo de las cartas de Javier, espero que termine, o sea, que lo termine pronto y ya ahí, si tienes chance, ahí luego vengo y hablamos del libro. Claro, sí, no, es más, ya te comprometiste ¿Ah, tú sí? solito. Ok. A que hables del No, libro sí, por acá. me gustaría, no, digo, la verdad es que hablar de Javier es, o sea, yo seguiré hablando del tipo, la verdad, y todo lo que tenga que ver con Javier, yo estaré ahí, ¿no? O sea, es uno de mis grandes amigos y yo sé que el cabrón hubiera hecho también muchas cosas si a mí me hubiera pasado algo, ¿no? Su familia es como mi familia, sus hijos yo los quiero mucho, a Tania y a Frank, entonces, no sé, son para mí parte, ¿no? Parte de mi familia y siempre, cualquier cosa que tenga que ver con el Javier, aquí voy a estar. ¿Va? Algo que tú quieras contar extra, que quisieras dejarle al público dormido en la red, aprovechar. No, pues no, o sea, sigan en este medio, la verdad es que está padre, a mí me gusta el medio de ustedes, ¿no? Creo que hacen falta más medios que sean más imparciales, más honestos, ¿no? O sea, todo el mundo está o tratando de lamerle los pies a Andrés Manuel o de apuñalarlo, ¿no? No, o sea, hacen falta un medio que se ponga en medio, ¿no? Que se pare en medio y diga, yo no te quiero apuñalar ni te vengo a lamer la antepierna, ¿no? O sea, yo vengo a hacer periodismo, ¿no? Y creo que lo están haciendo ustedes, o sea, yo veo así medios, estoy así como localizando medios que digo, estos, ¿no? Y otros que yo pensaba, no, ya también se me han desdibujado y digo, no, al diablo, yo a estos no les vuelvo a dar clic, ¿no? Porque de verdad, sí está muy feo este amor-odio hacia Andrés Manuel y no nos conviene, nosotros como periodistas hay que ponernos en medio, o sea, ¿para qué? O sea, sí, nuestro corazón está en un lado, por supuesto, o sea, ¿no? Porque también de eso se trata el periodismo, la honestidad, pero nuestra principal fuente a la que le tenemos que informar es a la gente, no a Andrés Manuel ni a los reporteros de La Fuente, o sea, ¿no? A mí no me interesan ellos, ¿no? Me interesa que la gente entienda otras cosas, ¿no? Eso, básicamente. Por tiempo te hago una pregunta que nos llegó a través de redes sociales. Bueno, hay algunos comentarios de eres investigador, deberías trabajar para el Sistema Nacional. Aquí hay una pregunta, ¿qué tanto de lo que vemos en las series es verídico? Por ejemplo, en el caso de la serie. Pues mira, yo te hablo de la del Chapo, que es la que a mí me incumbe. Yo creo que hay como un 60-70%, pero que está basado en investigaciones periodísticas, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? O sea, siempre la regla tiene que haber una nota al respecto. Si no hay una nota, entonces no entra. Pero cuando no había notas y cuando teníamos un conflicto, digamos, en la trama, bueno, pues es donde ficcionábamos, ¿no? No tanto, siempre respetando como la línea. Tuvimos decisiones morales, por ejemplo, el hijo del Chapo, a Iván, lo arrestaron en 2005. Si nosotros hubiésemos conservado esa fecha de 2005 en la serie, la gente hubiera entendido en automático que el Chapo entró a la guerra porque detuvieron a su hijo. Y no, o sea, yo les dije, no, este güey entró a la guerra, o sea, con conciencia. Entonces lo vamos a hacer víctima si ponemos esto del hijo. Pero lo del hijo es importante porque es el quiebre con los Beltrán Leiva. Entonces lo único que hicimos es que lo pasamos al 2007, el arresto de Iván, para que no ensuciara, digamos, esa parte e hiciera víctima al Chapo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se tomaron también pues, cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Porque, pues mira, yo sí estoy orgulloso de la serie, porque sí quisimos desmitificar al narco. O sea, nuestra serie, al final de lo que habla es del narcoestado. O sea, nuestra serie no es de narcotráfico, nuestra serie es de narcopolítica, ¿no? Incluso a mí me parece que al final el personaje real de la serie es Don Sol, sí, ¿no? O sea, no es tanto el Chapo, sino Don Sol, ¿no? Y que lo fuimos creando, y con todas las perversidades que yo he escuchado en la política, pues fuimos creando a Don Sol, ¿no? Y así es como se creó Don Sol. Pero yo creo que es más un thriller político que una narcoserie, ¿no?
yo creo que no se parece a nada al Chema, ni al Señor de los Cielos, ni al Señor Acero, ni a todas esas cosas. O sea, no, yo creo que no se parece a eso el Chapo, ¿no? Sí, no tuvimos el dinero que tiene Narcos, que tiene 2.5 millones o 3 millones de dólares por episodio. Nosotros tuvimos menos. Se ve la pobreza, evidentemente, en la serie, pero creo que lo que importa al final es también como la historia, ¿sabes? O sea, es decir, lo que le dejaste al público. O sea, yo a veces me meto en el Twitter o en redes sociales y busco, y la gente que sigue al juicio del Chapo dice, no mames, este güey parece que vio la serie, cabrón, ¿no? Y pues sí, parece que la vio, pero es porque periodísticamente está, o sea, sí, claro, tiene sustento, o sea, sí, inventamos unas cosas que yo no tenía ni idea, y por más que pregunté, o sea, ojalá hubiera un 800 Chapo, ¿no? Para que estuviéramos llame y que hubiera sacarnos de todas las dudas de este cabrón, pero no. Entonces, bueno, había unas cosas que no se podían, era imposible, y entonces teníamos que de alguna manera, no, ¿sabes qué, güey? Yo creo que puede ir por aquí. Todas las escenas evidentemente pasaban por mí, me decían, oye, a ver, esto es correcto, ¿no? Y yo, no, esto no, o sea, tuvimos así cosas. De hecho, cuando mataron a Javier, nosotros ya habíamos entregado la tercera temporada, y hay un capítulo en la tercera temporada en la pelea de Damaso e Iván, el Chapito. Entonces, y dije, puta madre, o sea, por esto mataron a Javier. O sea, y nosotros estamos haciendo también esto, o sea, pues sí, o sea, también tuvimos momentos de miedo, todo, ¿no? Nos han estado monitoreando desde Estados Unidos, o sea, sí es así como muy, o sea, a que tú dices, está haciendo una serie, pues sí, pero tiene sus riesgos. Pero tiene sus riesgos, sí. Porque además fue, no sé si fue la sensación de toda la gente que la vio, pero no solamente de hablar del Chapo, y creo que hay como esta parte de Don Sol, era la diferencia de personajes. El Chapo es alguien que existe, y Don Sol era el Estado, ¿no? El Estado, o sea, sí, al final Don Sol es una alegoría al Estado mexicano, ¿no? O sea, punto. Pero también es la compuesto historia, de varios. Es la historia de cómo, o sea, o al menos a mí me permitió un poco entender incluso las peleas entre los grupos del narcotráfico, y cómo las alianzas y luego las peleas, y como este panorama que de repente oímos un montón de cárteles y de grupos que parece que están dispersos, y en algún momento de la serie es más bien, no, claro, son dos partes de un mismo juego. Sí, yo creo que Don Sol, mira, yo sé que mucha gente dijo, Don Sol es Genaro García Luna. No, o sea, bueno, toma algunas cosas de Genaro, de Genaro, pero no lo es. De hecho, en la serie aparece un Genaro García Estrella, y lo corren, y es cuando entra Don Sol, ¿no? Y en la tercera temporada, pues ya lo hicimos secretario de Gobernación, ¿no? O sea, todos dicen, es que era Osorio Chón, y yo, bueno, pues no sé si es Osorio Chón o no, cada quien decide, esta es nuestra ficción, ¿no? Pero a mí me daba mucha risa cuando todo el mundo identificaba, no, es que fulanito es tal, y yo decía, no, o sea, la verdad es que no, es una alegoría del Estado mexicano, ¿no? Y es esa corrupción, es esa impunidad, ese bisexualismo, homosexualismo que hay, ¿no? En la política, y que todo el mundo también se oculta, o sea, no, pues es eso, o sea, por eso Don Sol era como un gran, a mí siempre me encantó ese personaje, ¿no? Digo, ojalá hubiéramos hecho un spin-off de Don Sol, hubiera sido genial, ¿no? Pero bueno, no se dio, pero sí, un spin-off de ese güey hubiera sido bueno. Listo, Alex, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El público ya prometió, va a volver para platicarnos de sus demás proyectos, y pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos siguieron en la transmisión. Gracias, cuídense.